Paseando en otoño y en invierno por tantas terreras, tantos tajos arenosos como hay en las riberas de los ríos españoles, se pueden encontrar las entradas de estos túneles cuidadosamente cavados en el corte arenoso. Para el profano, yo pienso que se interpretan muchas veces estas oquedades como fruto del trabajo de algunos mamíferos cavadores, pero no es así. Es un ave precisamente quien horada estos túneles, estos nidos precisamente en nuestras terreras. Es un ave africana, puesto que aquí en España únicamente permanece durante los meses de la primavera y del verano, y que lleva el nombre de abejaruco, Merops apiaster para los hombres de ciencia. Nosotros hemos trabajado de firme para hacer una película acerca del abejaruco. Y digo que hemos trabajado de firme, puesto que hemos debido comenzar por cavar con nuestras propias manos para hacer un habitáculo que nos permitiera llegar al corazón del nido del abejaruco. En mi cuaderno de notas de campo, que aparte de las anotaciones que vamos haciendo a lo largo de meses y meses de trabajo, lleva unos bonitos dibujos de nuestro colaborador, pintor, pues verán ustedes primero la belleza de estos pájaros que tenemos la suerte de que nos visiten durante la primavera y el verano, y en segundo lugar lo que seguramente les interesa mucho más, un corte bastante exacto, con sus 75 centímetros de longitud, de uno de los nidos de abejaruco en los que estuvimos trabajando. Pero ¿cómo nos metimos dentro del nido? Se preguntarán ustedes. ¿Por qué no sé revelárselo? Sencillamente haciendo un corte en la terrera, como ven muy bien en este esquema, que nos permitió colocar un cristal delante del nido, que fue seccionado por la mitad, y que nos permitió, por consiguiente, ver lo que hacía la familia de abejarucos en el interior de su secreta casa. Evidentemente, tuvimos que habituar a estas aves a nuestra presencia. ¿Que cómo lo hicimos? Esto ya pertenece al secreto de nuestras técnicas. Por hoy no se lo voy a contar, pero estoy convencido de que pasarán un rato magnífico viendo lo que creo yo que nunca ha visto nadie, llegando con sus propios ojos a donde nunca había llegado, o en muy raras y científicas ocasiones, la vista del hombre. Llegan los abejarucos desde sus lejanos cuarteles tropicales de invierno durante el mes de abril. Las grandes ciudadelas de las mayores colonias están constituidas por decenas e incluso centenares de nidos. Pero no son únicamente los abejarucos quienes se alojan en los confortables túneles perforados por los picos infatigables de estas aves. Los gorriones chillones, por ejemplo, son vecinos frecuentes de los abejarucos. Las grajillas no dejan de buscar también los confortables alojamientos que les brindan los túneles agrandados por el trabajo de los conejos. Más precoces en sus amores que los abejarucos, los gorriones chillones andan batallando por la posesión de los túneles, y los conejillos sorprenden a los recién llegados diciéndoles que allí ya se han instalado sus prolíficas familias. Causan asombro estas enormes colonias de abejarucos que se instalan normalmente en los taludes cavados por las aguas de los ríos. La pareja de azulones, que está también en celo, viene a poner una nota polícroma en la cortada donde se han instalado los abejarucos y donde las libélulas se encuentran también en época de amores y de puesta de huevos. Son precisamente algunas de las presas favoritas de los abejarucos, que pese al significado de su nombre, no se alimentan únicamente de abejas.
La culebra de agua viene a poner un matiz dramático en la alegría de la primavera. Pero poco tienen que temer los abejarucos de las culebras de agua, que raramente abandonan el cauce fresco de los ríos. Son precisamente más terribles parientes de las culebras llamadas natrix por los científicos, las que están explorando infatigablemente los túneles de los abejarucos. Es la enorme culebra de escalera. Observen cómo esta máquina, cómo este tren vertebrado viviente es capaz de adaptar su asombrosa anatomía incluso a los más pequeños salientes del talud casi vertical. De no verlo, costaría trabajo creer que un animal ápodo, es decir, sin extremidades, puede desplazarse por una pared sin caer. Y deben ser precisamente las actividades de las culebras, comedoras de huevos y de pollos, las que llevan a los abejarucos a cavar sus nidos precisamente en aquellas zonas más inaccesibles de las cortaduras y taludes. Ha debido haber una selección tremenda de aquellos pájaros mejor dotados para elegir los sitios a salvo de las incursiones de los reptiles. La pequeña lagartija parece que viene a observar, asombrada, a su gran prima, la culebra de escalera. Pero no tienen mucho tiempo los abejarucos para ocuparse de las culebras y otros enemigos, porque en el plazo de 15 días, a partir de mediados de abril, han de hacer muchas cosas importantes. En primer lugar, delimitar el territorio, posándose cerca de la puerta del nido, obsequiar a la hembra con lo que se llaman las cebas nupciales. Cebas nupciales que tienen por objeto preparar a su consorte para la cópula. Se repiten intensamente las paradas nupciales, no solamente de los abejarucos, sino también de sus vecinos, los gorriones chillones. Pero no únicamente se ocupan del amor los abejarucos recién llegados del África. Al mismo tiempo, turnándose los machos y las hembras, entre regalo y regalo, han de dedicarse a la perforación de los túneles que constituirán los nidos. Este trabajo lo llevan a cabo utilizando el pico como instrumento perforador y las patitas para expulsar la arena hacia el exterior. Ha podido comprobarse que tardan de 10 a 25 días en hacer un nido, que puede tener de 50 centímetros a 2,5 metros de profundidad. Durante ese tiempo extraen hasta 10 kilos de tierra. Pero descansan las parejas de abejarucos, marcan el territorio posados en las ramas, muy cerca del nido, y disputan no solamente a sus congéneres, sino a los gorriones chillones, la posesión de los antiguos nidos. El contacto entre el macho y la hembra es estrechísimo, y el trabajo
constante. Huyendo de la quema, el viejo zapatero, el gran coleóptero, sale del nido del abejaruco. No lejos del talud de los abejarucos, no lejos de la febril ciudadela, se ha instalado otro viajero africano. Este también es un cazador aéreo. Este también ha venido desde las tierras tropicales y australes del continente africano. Pero, a cambio y en contraste con el abejaruco, ni siquiera se ha tomado la molestia de construir un nido. Se ha limitado a instalarse en el viejo nido de una corneja. Y el polluelo ha nacido ya. El huevo infértil que lo acompaña nos indica que la tasa reproductora del alcotán, que tal es el peligroso vecino de los abejarucos, es baja. Los alcotanes, que pueden alimentarse también de insectos voladores como los abejarucos, en ciertos momentos y en ciertas épocas prefieren las avecillas. Son aves de extraordinaria belleza, auténticos campeones en el vuelo, quizá superados únicamente por los esmerejones y los halcones peregrinos. En la época de crianza, no dejan de batir incesantemente sus territorios de caza con objeto de aportar las presas que necesitan los pequeños. Estos suelen ser en número de 1 a 3. En nuestro caso, en el del vecino de los abejarucos, estamos por consiguiente en la tasa mínima de reproducción. Pocas aves pueden escapar al vuelo perforante y activo del alcotán. Ni siquiera los rápidos y prolíficos estorninos. Ha tratado el estornino de burlar el ataque del alcotán, subiendo en vuelo casi vertical, pero de nada le ha servido. Evidentemente, ninguna criatura mata por placer. El alcotán captura a sus presas para alimentar a sus pequeños. Y sin el concurso de estas pequeñas rapaces africanas, los estorninos, por ejemplo, llegarían a transformarse en verdaderas plagas. De hecho, en algunas regiones de la península y del norte de África ya lo son. Con toda meticulosidad, la hembra del alcotán alimenta a su pequeño. Pequeño que va a tener mucho que ver en el destino de los abejarucos. Pero volvamos a la gran ciudadela de los viajeros africanos. En el interior de uno de los túneles ya se ha hecho el milagro. A 1,5 metros de profundidad, 7 blancos, ligeramente rosados huevos depositados por la hembra. Inmediatamente se iniciará el periodo de incubación, que dura de 20 a 23 días. Y si la culebra de escalera no tiene la mala idea de penetrar en el fortín, saldrán del cascarón 7 preciosos polluelos de abejaruco. Entre tanto, está preparándose uno de los grandes alimentos del abejaruco: las larvas
y las libélulas adultas, voladoras, que en este momento están celebrando su sofisticada cópula. Como puede observarse, el macho es azul, la hembra verde. Inmediatamente, la verde hembra de la libélula se dedicará a depositar los huevecillos en una planta acuática por debajo de la superficie del agua. Entretanto, el abejaruco está ya incubando sus 7 huevos. Se turnan en este trabajo el macho y la hembra. Ha podido comprobarse que en turnos de 30 minutos a 1 hora. Trabajan febrilmente las abejas por esos días de la primavera. Podría pensarse que están dispuestas a constituirse en uno de los alimentos básicos del abejaruco. Por esta razón, los apicultores persiguen a estas bonitas aves africanas. Nos gustaría a nosotros decirles que en muchos casos se alimentan de abejas salvajes, que comen también avispas, libélulas, moscas, hormigas, pequeños escarabajos, mariposas y un sinfín de criaturas voladoras, como podrán ir comprobando a lo largo de la película. Ha profanado nuestra cámara la intimidad de la colmena. Se ha metido en los panales donde están afanosamente las abejas obreras preparando todo para la alimentación y el desarrollo de sus larvas, que después se transformarán en abejas maduras. El tronco del lejano alcornoque, próximo al nido de la solitaria avispa, está situado no muy lejos de la ciudadela de los abejarucos. Devorados por la impaciencia, no nos atrevimos a iluminar la cámara de cría de los abejarucos hasta 12 días después de la eclosión. Lo que descubrimos nos dejó atónitos. Los polluelos acababan de abrir los ojos prácticamente. El plumaje, envuelto en cápsulas protectoras, recordaban más a las espinas de un erizo que a las plumas de un ave. Afectados al principio por la luz, se mostraban inquietos. Y lo asombroso es que descubrimos que en el interior del nido existía una extraña simbiosis entre los pollos de los abejarucos y el estrato de insectos que constituían una especie de colchón viviente sobre el que se apoyaban los polluelos. Hormigas, restos de insectos aportados por los adultos para la ceba, pero sobre todo unas extrañas y bullientes larvas que, según nos dijeron después los entomólogos que las analizaron, podían clasificarse como fases juveniles de coleópteros detritófagos. Estas criaturas fotófobas morían al poco tiempo de sacarlas a la luz, pero se encargaban ni más ni menos que de la higiene del nido de los abejarucos. Devoraban los restos, manteniendo las condiciones de salubridad dentro de la cámara de cría. Pero no se cansan de cazar en el aire los abejarucos adultos para nutrir incesantemente a sus pequeños. Son precisamente las abejas algunas de sus presas favoritas. Sus vecinos, los alcotanes, tienen el mismo problema que los abejarucos: seguir sacando adelante a sus pequeños, con presas que también capturan en el aire. Hemos de explicar aquí que el desarrollo del joven alcotán es mucho más lento que el de los prolíficos abejarucos. Hemos de justificar el hecho
de que haya un momento cumbre en el que se van a encontrar ambos protagonistas de nuestra película. Y también las libélulas a las que contemplábamos en su parada nupcial hace algunos días están depositando sus huevos adheridos a las plantas acuáticas a unos pocos centímetros por debajo de la superficie de las aguas. Las larvas que nazcan de estos huevos pasarán meses de vida acuática. Los adultos, exhaustos ya, serán presas favoritas de los abejarucos que nidifican en las orillas de nuestros ríos. Incesantemente son alimentados los pequeños por sus padres. El plumaje hirsuto no recuerda en absoluto el aspecto de un pájaro. Aparte del trabajo de los insectos limpiadores, los abejarucos adultos se llevan fuera del nido, tragándoles los excrementos de los pequeños. Y las hormigas que han colonizado el nido de nuestros abejarucos se encargan de llevarse para sus hormigueros los restos de los alimentos que no han comido los polluelos. Se afanan, entre tanto, las abejas libando en las flores de la primavera. Y algunas de ellas, en sus viajes hasta la colmena, deben tropezarse con los abejarucos cazadores. Están llenando ya los panales, las celdas, donde alimentarán a las larvas. Nos gustaría, ante el espectáculo de los miles y miles de obreras de esta colmena salvaje, llamar la atención de los apicultores para decirles que perdonen a los abejarucos el pequeño porcentaje de víctimas que ocasionan en sus colmenas. Aunque no sea más que por el hecho de la belleza que representan estas aves, auténticamente maravillosas en los cielos españoles. Son extraordinarios cazadores aéreos los abejarucos. Sus alas puntiagudas, su vuelo acrobático, comparable al de las golondrinas, la larga pinza de su pico, les permite capturar a numerosos insectos voladores que prontamente trasladan a los túneles de sus nidos. De esta manera, el desarrollo de los polluelos será rápido. Entre los 25 y los 30 días podrán abandonar el nido. El trabajo de los adultos, incesante. Las acrobacias de sus vuelos, asombrosas. Se entretienen ya picoteando con sus fuertes picos a los 15 días de edad los polluelos de los abejarucos en el techo de su nido. Y las bullentes hormigas están preparando los restos de la libélula para, previamente despedazados, llevarles al no lejano hormiguero. La cámara nos muestra aquí la técnica de caza aérea del abejaruco. Su asombroso vuelo planeado que le permite capturar insectos tan rápidos como las moscas y las propias abejas. Se ven obligados los abejarucos a salir marcha atrás de sus nidos. Pero nosotros, que queremos agotar el tema, nosotros que queremos mostrarles toda la problemática de la reproducción del abejaruco, nos despedimos hoy en la Gran Ciudadela hasta el próximo capítulo.